En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a enseñarnos a entender su santa palabra, que el Espíritu Santo venga a abrir el entendimiento para que todos nosotros podamos entenderlo. Nosotros hemos hablado sobre la fe sacrificial, la fe que nos obliga a sacrificar nuestro yo, nuestra voluntad, nuestras pasiones, sacrificar nuestros sueños personales para entonces hacer la voluntad de Dios e incluso soñar sus sueños. Esto es una cuestión de fe personal. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, obviamente este encuentro hace nacer dentro de nosotros una fe inquebrantable, capaz de vencer al mundo, al diablo, el mundo, de vencernos a nosotros mismos, para que vengamos a hacer la voluntad de Dios y consecuentemente recibir su bendición, la bendición de la salvación, que es la mayor bendición. Claro que el sacrificio que nosotros estamos tratando, la fe sacrificial que estamos tratando, no es para que nosotros nos salvemos. No es así, presta atención. La fe sacrificial, Jesús lo hizo por nosotros. Él pagó el precio por nuestra salvación. Todo lo que debemos hacer es creer verdaderamente en lo que hizo y actuar de acuerdo con su voluntad. Entonces, ese sacrificio voluntario fue único y definitivo. El ladrón en la cruz no tuvo que negar su voluntad, no tuvo que hacer nada. Él murió y fue salvo, aún sin tener ningún mérito, porque él creyó en Jesús en el último momento y fue salvo, y después murió. Entonces, delante de la visión de la fe sacrificial, nuestro sacrificio es simplemente negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, el que quiera, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Para negarnos a nosotros mismos, nosotros debemos sacrificar. Nosotros debemos tener una fe de sacrificio, y ese sacrificio que nosotros estamos tratando. Entonces, cuando nosotros nos negamos, tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Eso es sacrificio. Sacrificio. Pero ese es el sacrificio que nosotros hacemos para mantenernos en comunión con Dios, en contacto con Él, nuestra salvación. Y eso no es fácil. Pero los antiguos, los héroes de la fe, que sacrificaron, que dejaron un referencial, un ejemplo de fe a seguir. Noé sacrificó 100 años de su vida construyendo el arca, pero después de que estuvo construida, se salvó a sí mismo y a toda su familia. Ahí viene la fe abrámica, la fe de Abraham. Abraham, cuando fue llamado, nosotros hablamos de eso ayer, él escuchó
y obedeció. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, a la ciudad. Él le dijo, a la ciudad que yo te mostraré, el lugar en el que vivirás la eternidad. Dios no estaba diciéndole a Abraham que iría a una ciudad, que iría aquí en la tierra y que viviría por el resto de la eternidad. No. Él estaba hablando de la construcción, de la edificación de una ciudad que Él, Dios, era el arquitecto y el constructor, la nueva Jerusalén. Entonces Abraham tuvo ese entendimiento de que él saldría, dejaría su parentela, dejaría a sus padres, la casa de sus padres, que dejaría todo atrás. Pero él hizo ese sacrificio de dejar todo atrás porque él tenía una visión de la fe que toma posesión de la eternidad, de la nueva Jerusalén. Porque, como dice el texto sagrado, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. La obediencia a Dios es un sacrificio, porque para obedecer a Dios debe desobedecer, debe contrariar sus propios deseos, su propio corazón, su propia voluntad, sus propios sueños. Entonces, él obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, sacrificó, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él tenía una vida completamente estable, pero dejó todo atrás. Por la fe, sigue diciendo así, por la fe habitó en la tierra de la promesa, habitó en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, en la tierra de la promesa, pero habitó allí como en tierra ajena. Él estaba vislumbrando la tierra, la ciudad celestial, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, la ciudad celestial. Porque esperaba, observe qué increíble, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, él fue en esa fe, andando, caminando hacia esa tierra prometida, hacia ese lugar, hacia esa ciudad que tiene cimientos, porque en cualquier ciudad de este mundo los cimientos son la tierra, ¿verdad? Son las construcciones. Pero cuando impactan las bombas, cuando impactan los misiles, destruyen todo. Incluso aquellas casas que están abajo, en un agujero, enterradas en la tierra, ellas son destruidas. Pero la tierra, o mejor dicho, la ciudad que tiene cimientos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor, nadie puede destruirla, porque es el propio Dios quien la construyó. Él está hablando aquí de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Entonces dice lo siguiente, que él vivió de tienda en tienda. Él salió de un lugar donde tenía una casa que era Harán, y ahora estaba viviendo de tienda en tienda. Pero él sabía
que allí adelante Él entraría a la ciudad celestial, la ciudad que Dios había prometido. Es extremadamente importante que usted tenga esta noción, porque en Apocalipsis Jesús dice, al que venciere, ¿vencer qué? Vencerse a sí mismo, vencer su carne, sus deseos, sus sueños, renunciar a sus proyectos personales, vencer el pecado, vencer el diablo, vencer el mundo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Nunca saldrá. Será columna en el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, en esa columna estará escrito el nombre de Dios, que somos nosotros. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús está diciendo, mi nombre nuevo. Qué fuerte esto, ¿eh? Ahí Juan, más adelante, dice así, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de Dios del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando la novia se arregla y va al altar a encontrar a su futuro marido, ella se coloca la mejor ropa, ella usa lo mejor, así compara Dios la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, lo que llama la atención, lo que me llamó mucho la atención, es que en el versículo 13 de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 13, dice que todos aquellos que vivieron en la fe y por la fe, que sacrificaron, todos ellos murieron en la fe. Murieron en la fe. Es decir, pasaron aquí, por esta tierra, y fueron a Dios. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas. Sin haber recibido las promesas, pero viéndolas desde lejos por la fe. Viéndolas desde lejos por la fe, es decir, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y creyeron y las aceptaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, ellos murieron en esa expectativa de lo que Dios les había prometido. Dios no le prometió a Abraham simplemente una tierra, una ciudad o una vida mejor solo por 175 años. De ninguna manera. Dios estaba hablándole a Abraham sobre cosas eternas. Dios no hace nada por el momento, Él hace por toda la eternidad. Pero cuando nosotros tenemos o estamos unidos a esa fe y creemos en esa promesa de Dios, entonces nos volvemos felices porque nuestros sueños se realizan independientemente de si estamos aquí en la tierra o si estaremos pasando o si hemos pasado por esta tierra, estaremos allí en el reino de los cielos. Todos estos murieron en la fe. Y nosotros también probablemente moriremos en esta fe. En la misma fe de Abraham, de Isaac, en la misma fe de Noé, en la misma fe de Abel,
en la misma fe de todos aquellos que vivieron por la fe. Sin embargo, dice el texto sagrado, me gustaría repetirlo, todos estos murieron en la fe, sin haber visto, sin haber recibido, mejor dicho, sin haber recibido las promesas, pero viéndolas desde lejos, es de lejos que las vemos por la fe, viéndolas de lejos, creyeron y las aceptaron, confesando, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el texto sagrado, porque los que dicen tales cosas, es decir, confiesan, claramente dan a entender que buscan una patria propia, pero una patria eterna. Dios no nos promete nada solo por 70, 90, 100 o 120 años, sino por toda la eternidad. Y dice más, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, es decir, de regresar. Si Abraham se acordara de la ciudad de donde salió, de Aram, él podría volver, él tendría la oportunidad de volver, pero él no quiso ni recordar lo que pasó. Él miraba hacia adelante, que es la fe. La fe nos permite, nos remite nuestro pensamiento hacia adelante, de aquí en adelante, no de aquí hacia atrás. Nosotros no nos quedamos lamentándonos por lo que pasó ni por la leche derramada, nosotros miramos hacia adelante. No sirve llorar por lo que pasó, nosotros miramos hacia adelante. Esa es la fe. Y eso es lo que dice aquí sobre Abraham. Si él recordara la tierra de donde salió, Aram, él tendría la oportunidad de volver, pero él no la recordó. No quería saber sobre eso. Miraba hacia adelante. Pero en realidad, versículo 16, pero en realidad, observe qué increíble. Anhelan una patria mejor, es decir, una tierra o una ciudad mejor, eterna, es decir, celestial. Preste la atención, por favor, a esto. Pero en realidad, anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Permítame repetirlo, por favor. Permiso, voy a repetir el texto. Dice el texto, a partir del versículo 13, todos estos héroes de la fe, se estaba refiriendo a Abraham, Noé, todos aquellos que fueron fieles a Dios. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas. Realmente no las recibieron, pero ellos murieron en la fe. Pero viéndolas de lejos, es decir, las promesas, de lejos, y creyendo en esas promesas y aceptando esas promesas, confesaron, en realidad somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si nos acordáramos de la tierra de la que vinimos, podríamos volver, tendríamos la oportunidad de volver. Yo hablo como si fuese Abraham. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Es decir, Abraham miraba hacia adelante, andaba hacia adelante, el Espíritu Santo lo dirigía hacia adelante. Pero, en realidad, ahora, anhelan una patria mejor. Aquí habla de una ciudad eterna. Él tenía la visión, Dios le había dado la visión de la nueva ciudad, la ciudad de la que Dios era el constructor, el edificador. Pero en realidad anhelan una patria mejor, esta ciudad, es decir, celestial. Por lo cual, esto es muy fuerte, por lo cual, esa locura, a causa de esa locura de la fe, por lo cual Dios
no se avergüenza de ellos. Dios no se avergüenza de los que mantienen esa fe en la ciudad, de un día vivir eternamente con Dios en la ciudad celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Es decir, Dios no se avergüenza de los que creen en sus promesas, de los que miran hacia adelante. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos, creyeron, abrazaron y confesaron y asumieron el carácter de que somos extranjeros en esta tierra, que somos simplemente extranjeros y peregrinos porque estamos caminando hacia la ciudad celestial. Por eso también Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado su Dios, porque les preparó una ciudad. Y ahí continúa, por la fe, Abraham ofreció a Isaac cuando fue probado. Es decir, la fe seguida de un sacrificio que para el mundo es locura. La religión o las religiones no tratan el sacrificio conectado a la fe. Las religiones tratan los sacrificios conectados a las religiones. Pero la fe inteligente, la fe abrámica, la fe de los héroes de la fe, se trata de un sacrificio aquí, en la tierra, por la ciudad celestial, por esta ciudad que Dios le mostró a Abraham, de la que le habló. Abraham veía de lejos esta ciudad y abandonó la ciudad en la que estaba. Él dejó lo seguro, digamos así, como dice el proverbio popular, dejó lo seguro por lo incierto, pero no es incierto. Él dejó lo que veía con sus ojos, lo que agarraba, tocaba, para abrazar lo que él creía, porque salió de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Por eso, Dios no se avergonzó de ellos, y Dios no se avergüenza de los que tienen la misma fe, de los que siguen la misma fe. Es lo que Jesús dijo. Jesús dijo lo mismo en otras palabras. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida aquí en la tierra, la perderá. Ya estoy profetizando, dijo Jesús. La perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la ganará por toda la eternidad. Entonces, esto se llama fe inteligente, fe en el Dios vivo, en el Dios invisible, en el Dios intocable, en el Dios que usted no siente, pero cree en Él, porque cree en su palabra. Y el que cree en su palabra, cree en Él. Es la misma cosa. El que cree en Jesús, Jesús murió por nosotros, ¿no es verdad? El que cree en Jesús de verdad y asume esa fe en Jesús, cree en aquel que es justo. Y el que cree en lo que es justo, muere por Él, muere con Él, muere en la justicia, es justificado, es perdonado, es lavado en su sangre y hereda, tiene derecho, el privilegio de heredar la eternidad. Esta ciudad santa que aquí habla en el texto, en el versículo 10, la ciudad que tiene cimientos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios, que se confirma en Apocalipsis, donde dice, al que venciere, vencerse a sí mismo, vencer el mundo, vencer al diablo, vencer el pecado, vencer todo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Jesús es el que está diciendo esto. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, nunca más saldrá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Observe, aquellos que venzan, preste atención. Si usted vence, amiga y amigo, si usted tuviera esa fe, la fe sacrificial de dar su vida por lo que Dios prometió, si usted vence, si usted pasa, si es promovido a la eternidad, si usted vence, entonces será columna en el templo de mi Dios, dijo Jesús. Y no solo eso, yo escribiré el nombre de mi Dios en ti y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y también mi nombre nuevo. Aleluya. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios no se avergüenza de los que tienen esa fe sacrificial. Esa es la fe. Ese es el mayor sacrificio. Cuando se habla de ofrendas, de sacrificios, de ofrendas, de sacrificios, las personas piensan en dinero, piensan en propiedades, en cosas físicas, pero Dios quiere su vida. Él quiere su vida. Él no quiere sus cosas, no. Él es dueño de todo. Él quiere su vida. Si Él no lo tiene a usted, ¿de qué sirve que usted tenga todo en este mundo? Jesús no dijo eso. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder su alma? Dios no quiere un alma perdida. Él quiere un alma salva. Pero esa alma salva depende del sacrificio de sí mismo. Ella tiene que sacrificarse por la fe en el Señor Jesús. Y la fe en el Señor Jesús no es religión. La fe en el Señor Jesús es vida, es andar de acuerdo con su palabra, es andar de acuerdo con sus normas, sus reglas, sus leyes. Es lo que Jesús dice. Él dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, vivir en la justicia, en lo que es correcto, hacer lo que es correcto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, amiga y amigo, vamos a hablar más al respecto mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.